Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, en este video vamos a terminar de hacer esa hermosa magia que hemos venido realizando en este canal desde hace varios años. Así es que en este video terminaremos de realizar a nuestro hermoso hombre de nieve. Si son nuevas en mi canal, les cuento que ya tenemos un primer tutorial en el que les di la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar a nuestro hermosísimo hombre de nieve. Tenemos un segundo tutorial en el que realizamos los brazos y las piernitas. Un tercer tutorial en que realizamos el resto del cuerpo, la cabecita y algunos detalles más. En este video vamos a finalizar con la realización de este precioso proyecto. Haremos el gorro, haremos la bufanda, la nariz, detalles que nos hagan falta, amigas. Así es que estamos a punto de finalizar. Como siempre, la petición, suscríbanse y den like. Son dos acciones muy sencillas que a ustedes les lleva tan solo un instante. Recuerden que es gratis suscribirse. Y a los creadores de contenido nos ayudan mucho, mucho, mucho si ustedes se suscriben y dan like. Agradezco también a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Los miembros del canal en el nivel intermedio ya tienen varios días realizando a nuestro hermoso hombre de nieve. A continuación, la lista de miembros y mi agradecimiento eterno. Comenzaremos realizando la naricita. Tomamos hebra de color mandarina o cualquier color naranja que tengan ustedes a la mano. Realizamos un anillo mágico y dentro del anillo mágico haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a cerrar, procuren no cerrar del todo y jalen un poquitito esta última hebra. Este último punto lo jalan un poquito para que les sea fácil entrar al primer puntito. Aquí ya jalan este punto que jalamos un poquitito y cierran perfectamente el anillo mágico. Vuelta 2, realizaremos un punto bajo y un aumento 2 veces. Aquí va mi punto bajo y en el siguiente haremos un punto bajo. Tengan mucho cuidado porque como son muy poquititos puntos, a veces nos confundimos un poquitito. Muy bien, aquí está. Vamos a hacerlo nuevamente. Ubicamos perfectamente en el punto que nos toca trabajar y hacemos un punto bajo. Y en el siguiente lo ubicamos muy, muy bien. Y vamos a hacer en ese un aumento. Como son esta vuelta la estaríamos terminando con 6 puntos bajos. Les iba a decir que como son muy poquitos puntos, el tejido suele voltearse al revés. Entonces nosotros lo acomodamos muy muy bien por el derecho. Así miren. Las expertas ya se saben esto perfectamente, pero no todas son expertas y hay que explicarles estos pequeños detalles que son muy importantes cuando estamos iniciando. Ya que está bien volteadito, damos inicio a la vuelta número 3 en la que vamos a realizar 6 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, acomodamos 5 y 6 puntos bajos. Muy bien. Continuamos con la vuelta número 4 en la que vamos a realizar un punto bajo. Si quieren vayan marcando a partir de aquí sus puntitos
y después un aumento. ¿Por qué no marqué antes? Porque eran muy poquititos puntos, pero si ustedes quieren marcar desde antes está muy bien. Entonces, vuelta 4, un punto bajo y un aumento 3 veces. Estaríamos terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Y vuelta 5, 9 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 6 en la que vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Y vuelta 7 y 8 haremos 12 puntos bajos. Vuelta 9 comenzaremos haciendo 3 puntos bajos, llevo 2 y 3. Y después un aumento. No olviden marcar su primer punto, ¿eh? Vamos a hacer esto otras 2 veces, 3 puntos bajos y un aumento. Terminaríamos la vuelta con 15 puntos y vuelta 10, 15 puntos bajos. Así habremos terminado la naricita de nuestro hombre de nieve. Nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer un punto deslizado. Apretamos bien fuerte, cortamos la hebra suficiente porque con esa hebra vamos a coser la naricita a la carita de nuestro hombre de nieve. Aprietan bien ese último punto y vamos a rellenar. Ya sabemos, siempre cualquier pieza bien rellena, a menos que el diseñador o diseñadora les dé otra indicación. En este caso la vamos a rellenar perfectamente. Ya que la tenemos rellena la naricita, la vamos a colocar de esta manera, vean, pegadita a los ojitos, vean. Si les queda un pequeño espacio no pasa nada, pero de preferencia que quede lo más pegadita que se pueda a los ojitos. Yo coloqué unos alfileres para que no se me mueva. Y aquí con la hebra que quedó larga ya ensarté mi aguja lanera y vamos a empezar a dar puntaditas. Una puntadita en la carita y una puntadita en la naricita. Si ustedes pueden hacer una puntada en cada punto de la naricita, está perfecto. Porque como la nariz está rellena, no les sugiero que dejen huecos muy grandes. Si quieren, si al momento de estar cosiendo la nariz, la misma labor les pide separarse un poquito más, lo pueden hacer, claro que sí, pero máximo 2 puntitos, no más, amigas. Miren, aquí tomo la carita y me voy al siguiente punto de la naricita. Voy a atravesar de esta manera. Si pueden tomar la carita está bien, y si no, atraviesen la nariz y ya después con más calma la carita. Y así vamos a estar haciendo un punto en la nariz y una en la carita, un punto en la nariz y una carita y uno en la carita. Cuando hayan llegado al inicio donde empezamos a coser, hacen un nudo y pierden hacia la cabecita del hombre de nieve. Y ahí quedó, amigas. Vamos a bordar ahora la sonrisa. De aquí donde está la naricita, nos vamos a recorrer del lado derecho 4 puntitos. Vean, 1, 2, 3, 4. Este punto está muy cerca de la nariz, por eso no lo conté. Y del otro lado también 4 puntos. Más o menos la distancia de mi dedo, vean. Más o menos que les quede parejita de un lado y del otro. Así es que si la quieren un poco más amplia no pasa nada, pero sí que quede lo más parejita que les sea posible. Y miren, ahora vamos a tomar el centro de la carita y de aquí donde termina la naricita, miren, de aquí termina la naricita, vamos a contar de aquí 1, 2, 3 vueltecitas hacia abajo. Aquí, tratando de hacer una línea imaginaria para que quede esta parte de la sonrisa bien centradita. Ensarté mi aguja lanera con hebra de color negro, del mismo de la marca Sinfonía. Entro por cualquier parte de la cabecita y salimos aquí en esta primera marca. Dejamos ahí arriba un poquitito de hebra que nos va a ayudar a perder más adelante. Entré, como acaban de ver, en la marca que está en el lado opuesto, por aquí. Y ahora vamos a salir abajo en esta marca que les acabo de señalar, aquí en la parte central de la carita, abajo de la nariz.
Por allí ya vamos a entrar, amigas. Ay, sí pude con la mano izquierda. Vean cómo al jalar la hebra queda sobre, esta hebra que es la que está ensartada, queda sobre la sonrisita, ¿ven? Aquí queda la sonrisita y la hebra quedó por arriba. Vamos a pasarnos en el mismo punto exactamente para hacer una especie de puntito, una especie de puntadita ahí abajo. Aquí estamos, si ustedes ven, pasando por encima de la sonrisita. Y al jalar se va a acomodar. Si ustedes la quieren dejar así, está bien. En la pantalla no se nota mucho, pero la realidad es que se ve un tanto como en V. Y eso no se ve del todo bonito. Ajustenla lo suficiente que no les quede aguado, y cuando ya quede bien ajustado, tampoco demasiado, hacemos aquí donde están viendo 2 nuditos. Aquí vamos uno y vamos a hacer uno más. Cortamos la hebra sobrante y lo que nos quede allí lo vamos a esconder con la misma aguja lanera, con la parte gruesa del lado donde ensartamos. Con esa vamos a perder hacia adentro, vean, así. Ahí va a quedar perdido, amigas. De todas maneras, aquí va a llevar el gorro, así es que esas hebras no se van a notar, pero bueno, habemos unas personas un poquitito obsesivas con algunas cosas. Muy bien, miren, aquí lo que vamos a hacer, la técnica, las personas que me siguen ya lo saben. Vamos a pegar con una gotita de silicón para que esa sonrisita no quede en V y que se vea bien, bien definida, bien bonita. Miren. Vamos a acomodar, vean, o sea, si ven, acomodé con la aguja lanera y ya vi dónde voy a colocar mi gotita de silicón. Acomoden, si quieren poner un alfiler, está bien. Y colocamos la gotita donde ya vimos, donde ya observamos. Solo una gotita, debe ser muy, muy poquitito, y acomodamos nuestra hebra de color negro. Ya sabemos, en este canal yo les enseñé que mientras el silicón esté líquido, no les va a manchar su material. Así es que este movimiento de perder el silicón por debajo de la hebra tiene que ser rápido, amigas, ¿eh? Y miren, es negro y no se ensucia y no se nota el silicón, como pueden ver. Con la aguja lanera estoy perdiendo el silicón por debajo de la sonrisa y miren qué linda se ve. De este lado ya ubiqué donde voy a poner mi gotita. ¡Ay, me pasé, amigas! Voy a quitar un poquitín, miren. Es como les digo, ahorita como está fresco es muy fácil de realizar esa acción. Y ya voy a acomodar mi sonrisita como yo quiera. El exceso de silicón va para abajo de la hebra. Como les digo, mientras esté todavía líquido, lo podemos perder sin ningún problema. Y ya la sonrisita quedó bien, bien definida y se ve muy bonita. Ya no se ve en forma de V, que eso es muy común cuando hacemos esa pequeña puntadita para formar la sonrisita. Miren qué linda se ve. Vamos a realizar ahora la bufanda. Tomamos hebra de color granate y realizamos un nudito, como ustedes sepan hacer su nudo inicial. Y vamos a realizar 70 cadenitas. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta hacer 70, que aquí ya las tengo, vean. Aquí están mis 70 cadenitas. Voy a realizar una más para levantar la labor. En ella no trabajaremos y nos regresamos haciendo 70 puntos bajos. Un punto bajo en cada una de las 70 cadenas que montamos. Aquí vamos por el segundo, vamos por el tercero y nos seguimos así hasta hacer los 70. Ya finalicé. Lo que haremos a continuación es una cadenita. Giramos la labor y en la vuelta número 2 vamos a realizar 70 puntos bajos en bucle trasero. Es la misma técnica que utilizamos para los detalles de colores que tiene arriba de las botitas y arriba de los guantecitos. Entonces aquí en bucle trasero realizo 70 puntos bajos. Hacemos cambio de color a color blanco. Esto ya lo sabemos hacer perfectamente. Hacemos una cadenita, giramos la labor
Aquí vamos. Y vamos a hacer en la vuelta 3 70 puntos bajos. Esta vez no me voy a llevar esta hebra porque como le vamos a poner las hebras de ese color, pues ahí se va a perder esa hebrita entre las mismas barbas, entre las mismas barbas que le vamos a poner. Voy a realizar mis 70 puntos en bucle trasero. Una vez finalizado, hacemos cadena, giramos la labor y en la vuelta 4 haremos 70 puntos bajos en bucle trasero. Hacemos cambio de color a color verde hoja y en las vueltas 5 y 6 haremos 70 puntos bajos en bucle trasero. Y así habremos terminado, amigas. Al final hacen una cadenita, aprietan bien fuerte y ya pueden cortar las hebras. Y así nos va a quedar la bufandita. Elijan cuál es el derecho, siempre hay uno que se ve más bonito, así es que elijan ustedes cuál es su derecho para que se lo coloquen a su hombre de nieve más adelante. Aquí hay una hebrita porque perdí hebras. Aquí ya sabemos cómo perder hebras. Pueden perderlas con la aguja lanera o con el mismo crochet entre el mismo tejido. Aquí voy a hacer un nudito con estas dos hebritas porque sí quedaron ahí como que flojitas y tengo miedo de que se vaya a deshacer. Así es que hacemos ahí un nudito. Y la otra hebra la vamos a ir perdiendo entre el mismo tejido, como les decía, ya sea con aguja lanera o con el crochet. Del lado de revés pierden esas hebras, amigas. Vamos a tomar ahora hebra de color blanco y vamos a hacer las barbitas. Pueden ponerlas tan largas como ustedes quieran y tantas como ustedes quieran. Entonces, con los dos deditos, a mí me gustó de este tamaño, del tamaño de mis dos dedos. Si quieren pueden utilizar 3 dedos. Yo creo que con 4 ya se vería demasiado largo, pero ahí sí ya es mucho del gusto de cada persona. Yo voy a dar aquí unas 12 vueltas, más o menos. Les recuerdo, corten de a poquito en poquito para que no desperdicien su material. Entonces vamos a seguir dando vueltas. Podemos dar incluso unas 20 vueltas porque vamos a colocar las barbitas de ambos lados de la bufanda. Así es que yo creo que si cortan 20 no desperdiciarán material y van a saber exactamente cuántas más les faltan. Así es que vayan cortando de a poquito para precisamente no desperdiciar material. ¿Si vieron cómo las corté a la mitad? Entonces aquí ya tenemos varias hebras. Vamos a tomar una de ellas y la vamos a doblar a la mitad. Déjenme tomar mi bufanda. Aquí sale otra hebra de las que fuimos perdiendo. Ahí está. Muy bien, ven que ya puse barbitas de un lado, ahora vamos a poner del otro. Vamos a poner unas 3 barbitas por cada color. Mientras más le pongan, más bonito se va a ver, amigas, pero otra vez repito, ya es a gusto de cada quien. El mismo tejido se los va a ir pidiendo qué tanto le van a poner y pues el gusto personal, como les acabo de decir. Doblan a la mitad la hebra, entramos y hacemos esta especie de nudito, vean. Es como si hiciéramos ahí algo así como un punto bajo, vean. Y apretamos bien fuerte. Y así va a quedar colocada la barbita. Nos recorremos un poquitito. Agarramos otra hebrita, la doblamos a la mitad. Así. Tomamos el lado donde está el doblez. Enganchamos. Atravesamos. Y aquí vamos a hacer como si hiciéramos una cadenita. Más que punto bajo, como si hiciéramos una cadenita, ¿ven? Y apretamos muy bien. A mí me quedó mucho espacio aquí en el rojo, así es que ahí voy a poner una o hasta 2 barbitas más. Doblamos a la mitad, enganchamos aquí donde está el doblez, jalamos con la aguja lanera y hacemos esta especie de cadenita. Y miren, así, esta es la técnica, van a poner en toda esta parte de abajo de de la bufandita tantas barbitas como ustedes quieran. Aquí hay un hueco que no me gusta, así es que ese hueco lo voy a cubrir con otra barbita. Así, engancho, hago una especie de cadenita, jalo y ya quedó.
Y así vamos a cubrir de barbitas toda esta parte de abajo de ambos lados. Comenzaremos haciendo el sombrerito, amigas y amigos. Les cuento que vamos a estar trabajando para realizarlo con la técnica de el círculo perfecto. Es hacer los mismos aumentos, solo que estarían distribuidos de diferente manera. No se preocupen, por favor, nos vamos a ir de la manita. Yo los voy a llevar de la manita para que no haya confusión alguna. Aquí ya comencé en la vuelta número 1 realizando un anillo mágico y dentro del anillo mágico realicé 6 puntos bajos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. A partir de aquí vamos a empezar ya con la técnica del círculo perfecto. En la vuelta 4 haremos un punto bajo. Recordemos siempre marcar nuestro primer puntito y después vamos a realizar un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Después vamos a hacer lo siguiente. 2 puntos bajos y un aumento 5 veces. Al final les va a sobrar un punto, realizamos ese punto bajo y la vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 5 realizaremos 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. En la vuelta 6 haremos 2 puntos bajos y un aumento, después 4 puntos bajos y un aumento 5 veces, nos van a sobrar 2 puntos al final, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 36 puntos bajos y en la vuelta 7 realizaremos 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 8, realizaremos 3 puntos bajos y un aumento. Después, 6 puntos bajos y un aumento 5 veces. Nos van a sobrar 3 puntos al final. Los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 48 puntos. Vuelta 9, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 10, 4 puntos bajos y un aumento. Después, 8 puntos bajos y un aumento 5 veces. Nos van a sobrar 4 puntos al final. Los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 60 puntos. Y vuelta 11, 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos. Vuelta 12, 5 puntos bajos y un aumento. Después, 10 puntos bajos y un aumento 5 veces. Nos van a sobrar 5 puntos al final. Los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 72 puntos bajos. Y vuelta 13, 11 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 78 puntos. Vuelta 14, 6 puntos bajos y un aumento. Después, 12 puntos bajos y un aumento 5 veces. Al final nos sobrarán 6 puntos. Los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 84 puntos bajos. Y de las vueltas 15 a la 20 realizaremos 84 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Mucha atención, en la vuelta 21 haremos 12 puntos bajos y una disminución 6 veces, terminando la vuelta con 78 puntos bajos. Y de las vueltas 22 a la 25 haremos 78 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Hacemos cambio de color a color dorado y vamos a realizar en la vuelta 26 11 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 72 puntos. Y en las vueltas 27 y 28 haremos 72 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Nuevamente hacemos cambio de color a color granate, cortamos la hebra de color dorado que ya no vamos a necesitar y en la siguiente vuelta, que es la 29, vamos a trabajar en bucle delantero. En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos normalmente, tomaremos solo la hebra de adelante de cada punto, vean.
Pasamos las 2 hebritas para irlas perdiendo y hacemos un punto bajo. Siguiente bucle delantero, solo la hebra de adelante del punto, hebras hacia adelante y hacemos un punto bajo. Y así vamos a hacer 11 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 78 puntos bajos. Seguimos, vamos nuevamente a trabajar con la técnica del círculo perfecto. En la vuelta 30 realizaremos 6 puntos bajos y un aumento. Después 12 puntos bajos y un aumento 5 veces. Al final nos sobrarán 6 puntos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 84 puntos bajos. Vuelta 31, 13 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 90 puntos. Vuelta 32, 7 puntos bajos y un aumento. Después 14 puntos bajos y un aumento 5 veces, nos sobrarán 7 puntos al final, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 96 puntos bajos. Vuelta 33, 15 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 102 puntos. Así habremos finalizado el sombrerito, amigas, así es que ya podemos cortar hebra. Hebra suficiente para ensartar nuestra agujita lanera y poder rematar y perder las hebras sobrantes. Ya corté la hebra, voy a ensartar mi agujita lanera. Suelo tardarme mucho, amigas, pero ya cada vez lo hago más fácil. Vamos a ver qué tanto me tardo en este momento. Pues sí, ya un poquito más fácil, ¿vieron? Miren, aquí terminamos. Lo que haremos es saltarnos este punto y en el que sigue vamos a entrar atravesando todo el punto, vean, de adelante hacia atrás. Jalamos, ajustamos muy bien y ahora nos regresamos al último punto que hicimos. Por allí vamos a entrar, pero a la mitad, vean, aquí. Solo vamos a entrar a la mitad del punto hacia atrás. Aquí no vamos a tomar todo el punto, solo de la mitad hacia atrás y jalamos. Y nos va a quedar un terminado muy, muy lindo. Miren, ni siquiera se nota en dónde quedó el puntito. Una vez que hayamos hecho esto, ay, déjenme ver que aquí me quedó como una especie de nudo. Pero vean cómo entramos ahí, hacia atrás. Y si jalamos, ni siquiera se nota dónde está el punto donde finalizamos, ¿ya vieron? Ya simplemente por el revés vamos a hacer un nudito y vamos a tratar de perder, que se note lo menos posible, amigas, al momento de perder, porque pues esta parte del gorrito sí se ve. Yo suelo dejarlo hacia atrás, así es que pues atrás no se nota tanto, pero de todas maneras procuremos perder la hebra de tal manera que se note lo menos posible. Así vamos a estar entrando en varios puntos. Cuando se sientan seguras, cortan la hebra. Vamos a realizar ahora las hojitas que lleva de adorno nuestro hombre de nieve en el gorrito. Tomamos hebra de color verde hoja y vamos a realizar un nudito. Ya saben, de la manera en que ven en la imagen o como ustedes sepan realizar su nudo inicial. Y vamos a realizar ahora 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. En la última, en la número 10 no vamos a trabajar, nos la saltamos y vamos a hacer a partir del punto que sigue un punto deslizado, en el punto que sigue un punto bajo. Continuaríamos haciendo un medio punto alto, lazada, siguiente cadenita, lazada, sacamos y tejemos estos 3 puntitos. Este es un medio punto alto. Ahora vamos a hacer un punto alto, lazada, siguiente cadenita, lazada, saco y voy a tejer primero 2 de los 3 puntos que tenemos y ahora otros 2. Vamos a hacer ahora un aumento de punto alto, lazada, siguiente cadenita, lazada, sacamos, vamos a tejer primero 2 y luego 2. Y en ese mismo punto vamos a hacer otro punto alto, exactamente en la misma cadenita. Aquí estaremos haciendo el aumento de punto alto. Tejemos 2 y luego 2.
Otra vez vamos a hacer un punto alto, pero en la siguiente cadenita. Aquí vamos, tejemos 2 y luego 2. Después vamos a hacer medio punto alto. Seguimos con un punto bajo. Recuerden que pueden pausar el video tantas veces como lo necesiten. Finalizamos con un punto deslizado. Pueden pausar el video tanto como lo necesiten o pueden ponerlo en un modo más lento. Aquí en el engrane que ven en su pantalla, tóquenlo y les va a dar la opción de ponerlo en un modo más lento si así lo desean. Así finalizamos, hacemos una cadenita y ahora vamos a estar trabajando del otro lado de las cadenitas. A esto se le llama trabajar en espejo porque vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos de un lado, lo haremos del otro lado, igualito, igualito. Es por eso que se le llama trabajar en espejo. Entonces aquí en el primer puntito vamos a hacer un punto deslizado. Después hacemos un punto bajo. Seguimos con medio punto alto. Ahora un punto alto. Continuamos con un aumento de punto alto, 2 puntos altos en la misma cadenita o en el mismo punto. Aquí va uno, allí mismo hago uno más. Vamos a hacer ahora un punto alto. Aquí un punto alto. Medio punto alto. Un punto bajo. Y un punto deslizado. Déjenme cortar esta hebra que tengo aquí. La cortamos, ya la perdimos lo suficiente, ya no tiene caso seguirnosla llevando y que se vaya a notar por ahí al final. Entonces ya nada más nos falta al final nuestro punto deslizado. Y terminamos nuestra primera hojita que se ve fabulosa, vean qué bonita. Muy bien, lo que haremos ahora es volver a empezar. Vamos a hacer 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos saltamos la última, en ella no trabajamos y comenzamos haciendo un punto deslizado, un punto bajo, medio punto alto, un punto alto. Aquí vamos, un aumento de punto alto, o sea, 2 puntos altos en la misma cadenita. Aquí va uno y uno más. Otra vez un punto alto, medio punto alto, un punto bajo y un punto deslizado. Cadenita y nos vamos a pasar del otro lado para trabajar en espejo. Aquí en el primer puntito hacemos un punto deslizado, después un punto bajo, medio punto alto y así ya vimos toda la secuencia que tenemos que seguir. Miren, aquí ya finalicé, ya estoy aquí en el último punto. Recuerden que al final terminan con un punto deslizado y vamos a hacer una cadenita, apretamos bien fuerte y vamos a cortar hebra suficiente para desplazarnos con nuestra agujita lanera al centro de las hojitas y con esa hebra más adelante coser estas hojitas al sombrero. Así es que ya ensarté mi aguja lanera y vamos a irnos por acá, tratando de irnos lo más centradito que sea posible. Nos vamos a ir entre los puntos. Esto nos va a ayudar a perder. Y más adelante con esa misma hebra coseremos estas hojas al sombrero. Ahí quedó, vean. Si ven que se les deforma, pues simplemente sacan el piquito y eso es todo, amigas. Ya estoy aquí, me falta aquí 1 o 2 puntaditas para estar exactamente en el centro. Y miren
Quedaron bien lindas esas hojitas que van a adornar de una manera muy bonita el gorrito. Vamos a hacer aquí simplemente una puntadita para que las hojas no estén tan abiertas, para que se cierren un poquitín. Aquí en esta parte baja, allí vamos a colocar el cascabel. Procuremos que las puntadas no se noten, pero si se nota no pasa nada. Entonces, ya que unimos las dos piezas, vamos a coser el cascabel a la hojita. Ay, amiga, no se puede con la aguja lanera. Si su cascabel es más grande, sí va a entrar la aguja lanera sin ningún problema. Lo que voy a hacer es ensartar con hebra de color verde una agujita con la que cosemos la ropa, y con esa voy a coser aquí a esta parte de las agujitas. Si quieren pegarlas, también lo pueden hacer. Y miren, yo procuro esta parte donde inicia y termina el gorro, me gusta que quede atrás para que se note lo menos posible. Entonces le damos la vuelta y ubicamos más o menos el centro del gorrito, y yo voy a querer que quede de ladito. Del lado que ustedes quieran, yo lo voy a colocar más cargado hacia mi mano izquierda. Acomodamos bien las hojitas y vamos a dar unas puntaditas para coser las hojitas al sombrero de nuestro hombre de nieve a la altura de la línea de color dorado que hicimos. Entonces damos aquí unas puntaditas. Vamos a procurar que por el revés se note lo menos posible, amigas, pues es difícil que no se note. El sombrero le queda perfecto, no van a necesitar coserlo. Si ustedes quieren coser el sombrero a la cabeza, están en toda la libertad de hacerlo. Pero si les digo, el sombrero le queda perfecto, yo no lo voy a coser. Y pues dan así varias puntaditas hasta que quede bien, bien fijo. Cuando ya esté como ustedes quieren, hacen un nudo por el revés y pierden la hebra. Y miren qué precioso y elegante se ve el gorrito, amigas. Le luce precioso el cascabel. Pues ya nada más vamos a colocarle el gorrito y la bufandita. Como ustedes pueden ver, yo cosí los 3 botones aquí al frente. Traten de distribuirlos lo mejor posible. A mí me gustó coserlos con hebra de color blanco. Me gustó cómo resalta el color blanco en los botones de color rojo. Recuerden, si quieren botones más grandes o de otro color, claro que pueden colocarlos como ustedes quieran y de el tamaño que quieran. Y aquí vamos a ver que se sostenga nuestro hombre de nieve. Ahí está. Se para sin ningún problema, vean ustedes. Lo van a poder colocar en donde ustedes decidan. Vamos a colocarle su sombrerito. Como les digo, a mí me gustó que le quede de lado ese detalle de hojas que le pusimos. Eso le ve bien bonito, amigas. El sombrero, les decía hace un rato, le queda perfecto. No hay necesidad de coserlo, pero si ustedes lo quieren coser, claro que lo pueden hacer. Pero miren qué lindo, amigas. Le quedó muy, muy bonito. Se ve fantástico, muy lindo nuestro hombre de nieve. Miren, para colocar la bufanda la vamos a poner primero así hacia el frente y después vamos a pasar por el cuellito, por detrás. Esta parte la van a jalar un poquitito para que quede bien ubicado en el cuellito. Y entonces, si ustedes quieren dar una puntadita, está muy bien, pero no creo que la puntadita sea necesaria. Al momento de dar ese pequeño jaloncito en el cuello, se acomoda muy bonito. Pero ustedes decidan si le quieren dar aquí, más o menos a esta altura del bracito, una puntadita pequeña para que quede sin moverse. Y miren, amigas, hemos logrado un resultado muy, muy bello. Estamos muy a tiempo de realizarlo, y más ustedes que tejen muy, muy, muy rápido, lo van a terminar muy a tiempo para las fiestas navideñas. Llegamos al final de un proyecto más. Gracias por la aceptación que tuvieron, se los agradezco muchísimo. Cuídense mucho y nos vemos pronto.